Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Y le damos gracias a Dios porque hasta este momento nos ha mantenido fiel, nos ha mantenido en salud y ha guardado a sus hijos. Por eso sabemos que su gracia es mayor. Si las pruebas aumentan, la gracia de Dios es mayor. Que esa sea nuestra esperanza. A continuación estaremos escuchando el himno lema, Su gracia es mayor. Su gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abunda
Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos acompañan. En esta mañana nos volvemos a reunir para honrar el glorioso nombre de nuestro Dios y Padre y de nuestro Salvador Jesucristo. A Él alzamos nuestra alabanza, pues digno es y merecedor de toda honra y gloria. Amados hermanos, es preciso que nos dirijamos en oración a nuestro Padre, para que nos dirijan esta mañana en el transcurso de este día, en el cual tenemos las elecciones nacionales, para que Él nos guarde y nos proteja, para que nos guíe con bien. Oremos. Amado Padre Celestial, tú que estás en los cielos, usted que ve todas las cosas y escudriña todos los corazones, a usted elevamos nuestra oración y nuestro ruego en el nombre de Jesús, rogándole, Padre, para que nos dirija a través de este día, para que nos dé el discernimiento y el entendimiento, Padre, durante las votaciones, para que, Señor, de nuestro corazón salga con conciencia un voto por los valores tuyos, Padre, por tus estatutos, por tus enseñanzas, por tu ley moral, Señor, para que votemos con conciencia por aquellos candidatos que van a preservar, Señor, mejor tus valores y tus estatutos. Padre eterno, tú que estás en los cielos, te rogamos también en esta mañana para que abra nuestro corazón, Señor, y nuestro entendimiento para recibir tu santa palabra. Para, Padre Santo, que la apliquemos como es debido en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, rogamos para que tu Santo Espíritu llene a nuestro predicador en esta mañana, para que sea tu palabra, Señor, con poder, obrando a través de tu siervo. Esto te rogamos y pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en este servicio de adoración al Señor, celebrando su resurrección, hoy domingo 5 de julio, por este portal de Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Evangélica Dominicana en el sector de Bameso. Vamos a empezar adorando a nuestro Señor Jesucristo, y lo haremos del himno A los pies de Jesucristo. Aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes y me dio su bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y con Él tendrá mi alma gozo, paz, eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. Qué feliz es el momento
por mí. En esta ocasión estaremos cantando del himno Dilo a Cristo. Este himno hace diferentes preguntas en cada estrofa, pero nos invita a decir todo eso a Cristo, porque Él es nuestro amigo más fiel. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo. Cuando tú amuestres de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, cría en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Cría en Cristo el Señor. Cría en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Seguimos cantando al Señor y en esta ocasión cantaremos del himno Te vengo a decir. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Ha llegado el tiempo de las informaciones y para ello nuestro hermano pastor Ángel Mateo
tendrá este tiempo. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Para algunas informaciones en esta mañana, quiero primeramente darle gracias a Dios y la gloria al Señor por concedernos una vez más estar en contacto vía esta plataforma de YouTube. Así como habíamos anunciado, hoy no tendremos culto presencial en nuestra iglesia debido a las elecciones presidenciales y congresuales de nuestro país. Apelando a la prudencia, debido a la cantidad de movimientos que sabemos que va a haber en todo el país, las personas, los ciudadanos ejerciendo su derecho al voto, y de igual manera los hermanos también poder ir a ejercer su derecho al voto y su deber. Así como le hemos dicho, le hemos informado para que sean prudentes, usen sus mascarillas, mantengan la distancia. Igualmente, como cristianos, nosotros no debemos estar incluidos en discusiones, en ningún tipo de actividad política. De manera que creemos en lo que dice la palabra de nuestro Dios. De hecho, en Daniel capítulo 2, vamos a leer en esta mañana en la predicación de la palabra del Señor, donde el mismo profeta Daniel expresa que Dios es el que quita y Dios es el que pone reyes. Él muda los tiempos. Así que estamos confiados en que Dios es quien quita y pone reyes. De manera que, hermanos, sigamos con algunas informaciones. Les pido oración encarecidamente por nuestros hermanos amados David Pérez. Oremos por su salud para que el Señor siga obrando en ella. Sigamos orando también por su esposa Nuris. Oremos también por la hermana Teresa Edis para que el Señor también obre poderosamente en su salud. Oremos por sanidad. No solamente también para los hermanos de la iglesia, oremos por sanidad por nuestro país. Y oremos por sanidad para este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios por esta pandemia. Sigamos también orando, hermanos y hermanas, por la hermana Andrea Libur. Oremos también por ella, por su salud, para que el Señor también le envíe sanidad. Amados hermanos, de igual manera les ruego oración en este día por nuestro país, por los actores políticos, por los partidos políticos, para que el Señor les dé prudencia y el que pierda acepte su derrota. Oremos al Señor por humildad. Oremos para que sea un día cívico, sea un día pacífico, y por la gracia de Dios, Dios cuide este país. Oremos al Señor para que todo salga bien en este día. Oremos también a nuestro Dios por el presidente de la Junta Central Electoral, los demás miembros del Pleno y cada uno de los que van a estar envueltos en este trabajo tan arduo, para que de igual manera Dios le dé sabiduría a cada uno de ellos. Gracias a Dios por este día, hermanos, y quiero que oremos también por cada uno de los hermanos y hermanas que van a estar trabajando en mesas para que el Señor, mesas electorales, para que el Señor también les cuide, les guarde y les proteja. Hermanos y hermanas, el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes en esta mañana. Sigamos gozándonos con nuestro culto de adoración a nuestro Dios, y Dios mediante, el domingo estaremos de manera presencial en nuestra iglesia. Así que Dios les cuide, guarde la salud de cada uno de ustedes, y nueva vez le rogamos a nuestro Dios que envíe sanidad a nuestros hermanos enfermos. Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión estaremos cantando del himno Dulce Comunión.
bendición, en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y de temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Antes de tener el tiempo del mensaje de la palabra de Dios, vamos a entonar el himno a nuestro Padre Dios. Meditemos en las letras de este himno. Nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en que confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, eleva a ti mi voz, gloria a ti. Con celestial fulgor me muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a ti. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabar al Trino Dios. Como habíamos anunciado, pasamos al tiempo especial de este domingo, la exposición de la palabra de Dios. Buenos días, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Nueva vez en esta mañana estamos aquí para predicar la palabra de nuestro Dios. Nueva vez estamos por la vía virtual. Hace 2 domingos, por la gracia de Dios, como ya ustedes conocen, iniciamos las transmisiones presenciales en la iglesia. Hoy, tal como hemos informado, debido a las elecciones presidenciales y también senatoriales y del nivel de diputado, nosotros hemos decidido tener nuestro culto virtual o por este canal de YouTube. Por tal razón, nosotros en esta mañana
por prudencia, para que así los hermanos que hayan tomado su decisión de ir a votar puedan hacerlo también. Y de igualmente les recuerdo que es un derecho y es un deber. Si Dios ha puesto en su corazón, nueva vez les recomiendo que tomen todas las precauciones del lugar, sus mascarillas, entre otros elementos. Pero ahora nos toca ir a la palabra de nuestro Dios, y es un gozo venir otra vez a las Escrituras. La semana pasada nosotros iniciamos un estudio acerca de aprendiendo a orar en tiempos difíciles. Estos mensajes o esta serie de mensajes están basados en algunos pasajes de las Escrituras. Hemos iniciado en Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Estuvimos haciendo una introducción, pero en esta mañana nos vamos a detener en Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. En la introducción de la semana pasada nosotros nos quedamos por ver o viendo algunos ejemplos de oración en tiempos difíciles, y hoy vamos a seguir donde lo dejamos. Pero antes vamos a pedirle dirección a nuestro Dios. Necesitamos de la oración para todo, no solamente en tiempos difíciles, sino también para estudiar su palabra, para que su Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, nos ilumine. Oramos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque podemos contar contigo en tiempos difíciles. En todo tiempo podemos contar contigo, muy especialmente en tiempos difíciles, que es cuando nos quebramos emocionalmente, es cuando ya no tenemos fuerzas, es cuando muchas veces estamos siendo perseguidos, atribulados, donde no encontramos puertas abiertas, pero tú siempre abres puertas, tú siempre abres caminos, cumples tus promesas. Por eso podemos clamar a ti en todo tiempo y contar con tu ayuda. El hombre nos abandona por más cercano que sea. Puede ser madre, puede ser hermano, puede ser esposo o esposa, pero tú nunca nos abandonas. Podemos contar contigo y contamos contigo. Ayúdanos a aprender a orar en tiempos difíciles. Gracias, Padre. Bendice tu palabra otra vez. Siempre es bendita. Quita todo obstáculo. Reprende en el nombre de Jesús al diablo y a sus demonios. Que tu palabra corra, Señor, en cada corazón, como ríos de agua viva. Igualmente, si hay alguna persona que no te conoce, esta mañana pueda ser el día de salvación. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, quiero que tomen sus Biblias y vayamos a la palabra de nuestro Dios, al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 4, los versículos 23 hasta el 31. Hechos, el capítulo 4, los versículos 23 al 31. Si ya lo tienen en sus Biblias, pueden leer en sus hogares junto conmigo. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad
contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos estudiando algunos aspectos importantes de este tema, es decir, de aprendiendo a orar en tiempos difíciles, orando eficazmente en tiempos difíciles. Prácticamente fue una introducción a esta serie de estudios, aunque vimos algunos elementos importantes que debe contener una oración en tiempos difíciles, los cuales vamos a seguir detallando y profundizando más adelante. En ese sentido, vimos que las cosas, el contenido que debe tener la oración en tiempos difíciles. Vimos que una oración en tiempos difíciles, lo primero que debe suceder es que la persona que ore debe de poder orar. Eso lo vimos la semana pasada. Debe ser un hijo de Dios. La Biblia dice en San Juan 9:31, San Juan capítulo 9, versículo 9, San Juan capítulo 9, versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y San Juan capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de nuestro Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué es necesario ser hijo de Dios? Porque el pecado, dice la Biblia también, que ha hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que solo por medio de Jesucristo y a través de Jesucristo podemos nosotros alcanzar la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para aprender a orar en tiempos difíciles, o para orar, mejor dicho, necesitamos primeramente tener una relación personal e íntima con Dios, haber resuelto el problema de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, aceptándole como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que se arrepienten y se convierten de sus pecados, entonces son llamados, reciben la autorización de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo primero. Si usted todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador, la Biblia dice que Dios no le oye. Necesita hacer la paz con Dios por medio de Cristo, para que pueda tener una relación con Dios y pueda orar en tiempos difíciles y pueda orar en todo tiempo. También vimos que la oración debe ser dirigida a Dios. Hay muchas personas que tienen su fe puesta en una persona. Dicen que claman a Dios, pero realmente están confiando, ya sea en su trabajo, ya sea en su jefe, ya sea en la política, ya sea en cualquier otro asunto. Pero la oración debe ser dirigida a Dios. La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. Debe ser a Dios por medio de Cristo. Si tú, amigo o amiga que me escuchas, todavía clamas a Dios por medio de María,
o le clamas a María o a cualquier otro santo de los que nos dieron ejemplo en las Escrituras, estás equivocado, estás equivocada. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros, y es Jesucristo. De manera que Jesucristo es quien lleva nuestras oraciones a Dios. Oramos en el nombre de Cristo. Porque Cristo fue el que murió, Cristo fue el que nos salvó, Cristo fue el que resucitó. Y quien también está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. La oración debe ser dirigida, por tanto, a Dios. Y en ese sentido, esto nos lleva a una posición en fe para creer que Dios todo lo puede y no hay nada imposible para Dios. Porque Él es el Creador, porque Él es el soberano, porque Él es el Todopoderoso. Aún viendo todo esto, hicimos la salvedad de que para aprender a orar en tiempos difíciles, no es un asunto de aprender de memoria una oración. No es aprender a recitar un conjunto de oraciones. Es más, no es recitar una y otra vez el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración modelo de Cristo enseñándole a los discípulos de cómo orar. No es repetir algunas palabras bien formuladas. Ni tampoco es una prescripción, no es una receta, como por ejemplo hacen los médicos. Tómate estas pastillas, sigue este procedimiento y tú sanarás. Orar en tiempos difíciles no es aprender una oración que nos hayan enseñado, que nos hayan recetado, que hayamos escuchado. La oración en tiempos difíciles surge de un corazón que tiene, en primer lugar, una relación con Dios, una relación íntima con Dios, que practica una relación íntima con Dios. Y entonces esa oración sale de ese corazón, se abre a Dios, sin ocultarle ni el pecado, ni la verdadera razón del motivo de la oración. Y sobre todo, que todo lo que reciba, o todo lo que pide y luego reciba, o espera recibir, será para la gloria de Dios y crecimiento espiritual y crecimiento de la obra de Dios. De manera que necesitamos aprender a orar en tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles en todo nuestro país, en todo el mundo. Necesitamos de la oración, de este instrumento poderoso. Necesitamos aprender a orar en tiempos difíciles. Hay situaciones económicas, hay situaciones de salud. Como decíamos el domingo pasado, los pronósticos de nuestro país y mundiales no son buenos. Todos los indicadores nos dicen de que pudiera haber muchos rebrotes, de que pudieran ser retrasados las fases de avances de la pandemia o las fases de recuperación económica. De hecho, son palabras de la Organización Mundial de la Salud. En muchos países han tenido que volver al toque de queda, han tenido que volver a cerrar muchas partes de la economía. Estamos viviendo tiempos difíciles y no sabemos hasta cuándo. Y no sabemos si van a empeorar. Se dicen que van a empeorar. Debemos aprender a orar en tiempos difíciles. En el día de hoy vamos a retomar nuestro estudio donde lo dejamos. Tal como dijimos al principio, en la última parte de nuestro mensaje anterior, estuvimos viendo algunos ejemplos de cómo orar en tiempos difíciles. Y dentro de estos ejemplos tenemos en primer lugar a Daniel. Daniel capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo para ver que este hombre de Dios, este profeta, este joven,
aprendió a orar y oró en tiempos difíciles. Leemos en Daniel capítulo 2, leeremos los versículos del 4 al 5, del 10 al 11 y del 13 hasta el 21. Repito, vamos a leer en Daniel capítulo 2, los versículos 4 al 5, luego los versículos 10 al 11 y luego los versículos 13 hasta el 21. Pueden buscar en sus Biblias. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Después de leer estos versículos, nosotros podemos entender y ver que Daniel y sus amigos estaban en un tiempo difícil. Ya iremos más adelante en nuestros estudios a esta porción de la palabra de nuestro Dios, y veremos los elementos allí de una oración eficaz en tiempos difíciles. Pero nosotros vemos por el momento de que había una sentencia de muerte que también pesaba sobre Daniel y sus compañeros. Tuvo que orar en tiempos difíciles, cuando había una sentencia de muerte sobre él. Pero Daniel oró en tiempos difíciles y Dios le respondió. Sus amigos le acompañaron a orar. Y Daniel dice: tú quitas y pones reyes. Y esto es muy al lugar el día de hoy, día de las elecciones. Dios es el que quita y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él muda los tiempos y las edades. No nos dejemos engañar. Dios es el que quita y pone reyes. Cuando usted vaya a votar, vote por quien Dios le diga, pero sabiendo que Dios es el que quita y pone reyes. Daniel oró en tiempos difíciles
Sus amigos oraron también y fueron liberados de la muerte. Otro ejemplo que vamos a ver en el día de hoy de orar en tiempos difíciles fue el profeta Elías. No vamos a ir a la porción del Antiguo Testamento, sí la vamos a citar por medio de Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra de nuestro Dios: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Y de igual manera decimos, vamos a ir a esa porción en esta serie de estudios. Todo lo que aconteció con el profeta Elías, y el tiempo difícil en que se encontraba cuando oró al Señor. Pero por el momento estamos citando estos ejemplos. El profeta Elías estaba en un tiempo difícil. Estaba siendo perseguido por el rey Acab y la malvada Jezabel para matarlo. Y por eso él andaba huyendo y escondiéndose. Pero Elías oró en tiempo difícil. Aprendió a orar en tiempos difíciles. Y Dios le respondió. Otro ejemplo que veremos el día de hoy de cómo orar en tiempos difíciles es el de Jacob. En Génesis, el capítulo 32, los versículos 9 al 12 leemos: Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Qué estaba pasando con Jacob? Como todos sabemos, Jacob había engañado anteriormente a Esaú, su hermano, y por eso obtuvo la primogenitura de parte de su padre Jacob, de parte de su padre Isaac. Por esto tuvo que salir huyendo de su casa. Pasó un tiempo fuera, pero Dios le dijo que volviera nueva vez a su tierra y a su parentela. Pero tenía que encontrarse y verse las caras, y verse la cara con Esaú, su hermano. Y ya estaba preparándose para el encuentro cuando hace esta oración. Jacob estaba en un tiempo difícil. No sabía si su hermano le iba a hacer guerra y lo iba a matar a él y a su familia. Así que estaba en un tiempo difícil. Y en ese tiempo difícil oró a Dios. Y aunque, repito nueva vez, y ahora con respecto a esta porción, no vamos a verla en esta mañana. La vamos a estudiar a profundidad en un estudio posterior. Estamos viendo el ejemplo de Jacob, cómo oró en tiempo difícil. Ahora, si usted habrá notado, hermano y hermana amado, y amigo querido que nos escucha, y amiga que nos escucha, a todo aquel que nos escucha, sea de nuestra iglesia, sea de esta ciudad o en cualquier lugar del mundo, en estos ejemplos que hemos visto hay algo en común. Están siendo o están en peligro de muerte. Daniel estaba en peligro de muerte. Elías estaba en peligro de muerte. Jacob estaba en peligro de muerte. Y Dios le libró a cada uno de ellos. Cuando oramos en tiempos difíciles, no importa el peligro que nos acecha,
No importa el peligro que nos aceche, no importa la situación que nos aceche o que estemos pasando, o que pensemos que vayamos a pasar, o que estemos amenazados. Dios es el soberano. A Dios es a quien clamamos. Y como vamos a ver más adelante en esta mañana, Dios es el soberano y el único que nos puede librar. Ahora bien, de estos ejemplos nos queda un cuarto ejemplo. Y es donde tuvimos la lectura devocional, pero ya lo leímos. Y es donde vamos a quedarnos en esta mañana a meditar por unos minutos de esta porción. Y veremos que los hermanos aprendieron a orar en tiempos difíciles. Tal y como mencionamos en nuestro estudio anterior, luego de la ascensión de Cristo, los discípulos y los hermanos empezaron a predicar el Evangelio y a vivirlo. Y asimismo, la persecución no se hizo esperar. Pero lo que detonó la persecución fue la curación de un cojo de nacimiento por el apóstol Pedro y Juan cuando iban a la oración. Conocimos qué tipo de persecución estaban enfrentando los hermanos el domingo pasado al ver los ejemplos que el apóstol Pablo, luego que se convierte al Señor, cita cuando él todavía era un perseguidor de la iglesia. Vimos los maltratos, los apresamientos, los azotes a los cuales eran sometidos los cristianos y hasta la muerte. Y vimos el domingo pasado estos ejemplos en la palabra de Dios cuando el mismo apóstol Pablo es quien los cuenta. Ahora bien, en Hechos, el capítulo 4, los versículos 23 al 31, veremos a los hermanos orando en tiempos difíciles y cómo Dios obra en respuesta a sus oraciones. Vamos a ver además a quién ellos oraron y cómo oraron y basados en qué. Y así nosotros seguiremos viendo los elementos que debe contener una oración eficaz. No para que hagamos una receta, es para que nuestra intimidad con Dios pueda crecer, nuestra confianza en Dios pueda crecer, nuestra fe en Dios pueda crecer y podamos hablar con Dios con toda confianza, abrirle nuestros corazones, confesarle nuestros pecados y podamos orar en cualquier tiempo que estemos y mucho más en tiempos difíciles para nuestra enseñanza y nuestra edificación y crecimiento espiritual. En primer lugar, vamos a ver entonces que ellos eran creyentes. Ellos eran genuinos y verdaderos hijos de Dios. Nota el versículo 23 del capítulo 4 de Hechos. Y puestos en libertad, ¿quiénes? El apóstol Pedro y el apóstol Juan, de quienes nos viene hablando la historia. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Los suyos, los hermanos de la iglesia, los demás creyentes, gente que habían aceptado a Cristo como su Salvador y estaban comprometidos con Cristo y su obra, no con el mundo ni con el Estado, ni mucho menos con una religión. Vinieron a los suyos, eran creyentes genuinos en Cristo Jesús, hombres, mujeres y niños que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. De manera que, como vimos la semana pasada y citamos en esta mañana, ellos eran genuinos hijos de Dios que podían orar con toda confianza a su Padre Celestial, al soberano Dios y Creador de los cielos y de la tierra, porque habían aceptado a Cristo como su Salvador y Señor, porque se habían arrepentido y convertido de sus pecados, como dice la palabra de nuestro Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
vinieron a los suyos. De manera que al decir vinieron a los suyos, se está haciendo la diferencia de que los otros, los que los perseguían, los religiosos, los principales sacerdotes, los escribas y fariseos, apoyados por las autoridades, no eran de los suyos, eran distintos. Los suyos eran sus hermanos en Cristo. Hermanos amados, tenemos el glorioso privilegio de tener hermanos. Acerquémonos más a los hermanos, a nuestros hermanos. Oremos y sigamos orando en amor los unos por los otros, a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Vayamos a los nuestros. Oremos por los nuestros, con los nuestros. Oremos los unos por los otros. En estos tiempos difíciles debemos aprender a ir a los nuestros. Hermano, ora por mí. Me está sucediendo este o aquel problema. Estoy en tal o cual situación. ¿Puedes orar por mí? ¿Puedes por favor no criticarme? ¿Puedes por favor no tomar esto como una información para abrir tu mente y empezar a pensar aquello? No, hermano, ora por mí. Ora por mi petición. Y esto lo debemos aprender. Debemos aprender a recibir la información, a recibir la petición de oración para concentrarnos en la oración. Y no tal vez que nuestra carne y nuestro viejo hombre nos lleve a criticar o a murmurar o a pensar tal o cual cosa del hermano o la hermana que ha tenido la confianza de pedirnos oración por algo. Debemos de venir a los nuestros para orar los unos por los otros al Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso se va a manifestar. Tenemos el glorioso privilegio de tener hermanos en Cristo, unidos por la sangre de Cristo, un mismo espíritu, un mismo Dios, un bautismo. Acerquémonos más a los nuestros. Somos una verdadera familia, somos la verdadera familia. El verdadero pueblo de Dios que espera a Cristo, en Cristo y de Cristo. Así que vinieron a los suyos. Y en segundo lugar, veamos que su oración fue dirigida a Dios, su Padre, quien además es el soberano. Ellos dijeron, versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos no empezaron a decir, ¿cómo? Y dijeron esto. ¿Y entonces qué vamos a hacer? No. Ellos recibieron toda la información y oraron a Dios. No perdieron tiempo. Sobre esta oración o sobre este tema, el escritor Wiersbe, en su comentario al libro de los Hechos, dice lo siguiente. Escuchen bien, hermanos. La más grande concentración de poder en Jerusalén ese día fue la reunión de oración que siguió al juicio. La más grande concentración de poder no sucedió cuando se reunieron las autoridades para apresar a los hermanos. Ellos no son los poderosos. El poderoso es Dios y poderosos somos nosotros en Cristo cuando oramos. El poder no está en nosotros tampoco, está en Dios. Por medio de Cristo tenemos a nuestro Dios Todopoderoso obrando. Este escritor dice, la más grande concentración de poder en Jerusalén ese día fue la reunión de oración que siguió al juicio. Entendamos, hermanos, que la más grande concentración de poder no ocurre en el Palacio Nacional, no ocurre en las autoridades, ocurre cuando un creyente en Cristo Jesús, cuando usted, mi hermano y hermana, que es hijo, que es hija de Dios, dobla sus rodillas y le clama al Dios Todopoderoso. Ahí ocurre la más grande concentración de poder.
No es cuando el médico le dice que ya no hay más vida. No es cuando el banco o los acreedores le dicen que ya tiene que salir de su casa, o etcétera, etcétera. Ocurre cuando oramos a Dios, la más grande concentración de poder. Esta es una de las oraciones extraordinarias que se registran en la Biblia, sigue diciendo el escritor. Y es un buen ejemplo para nosotros. Fue una oración que nació del testimonio y servicio al Señor. Por eso es, hermanos, que estamos diciendo que la oración eficaz, que orar en tiempos difíciles, no es una receta de oración, no es un conjunto de frases aprendidas, no es recitar un conjunto de frases. La oración eficaz, la oración en tiempos difíciles, nace de un testimonio, del testimonio y de servicio al Señor. Pedro y Juan acababan de salir de las trincheras y la iglesia se reunió para orar a fin de derrotar al enemigo. Hoy, los creyentes se reúnen muy a menudo para orar como si estuvieran asistiendo a un concierto o a una fiesta. Hay poco sentido de urgencia o peligro porque la mayoría de nosotros nos sentimos muy cómodos en nuestro andar cristiano. Si más creyentes estuvieran testificando por Cristo en la vida diaria, habría más urgencia y bendición cuando la iglesia se reúne a orar. Esas personas estaban unánimes de corazón y de mente, y Dios se complació en responder a sus peticiones. La división en la iglesia siempre estorba la oración y priva a la iglesia de poder, dice Wiersbe. De manera, hermanos, que el creador de los cielos y de la tierra, el soberano, esto es, el Dios que gobierna sobre todos y que no hay otro por encima de él, ellos creyeron firmemente estas verdades. Las autoridades les perseguían y les acusaban, pero ellos sabían que solo les acontecería lo que Dios permitiera. Porque quien dirigía su suerte y sus vidas era Dios. Y esto mismo debemos de creerlo nosotros. Nuestra suerte está en Dios, está en las manos de Dios. No está en este mundo. No está en los políticos, no está en el médico, no está en el doctor, no está en la doctora, no está en nuestra empresa, no está en nuestro trabajo, no está en los depósitos, en los ahorros, están en Dios. Nuestra suerte está en Dios. Hermanos, sobre nosotros y sobre este mundo, quien manda es Dios. Hoy en este país hay elecciones, nuestro país tiene elecciones, pero realmente quien pone y quita reyes es Dios. Usted y yo no podemos estar esperando en que va a ocurrir cualquier cosa. Dios es el que quita y pone reyes. Podemos tener cualquier situación de salud, económica, etcétera, pero quien realmente, o en quien estamos realmente, es bajo el control de Dios, no bajo el control de la situación difícil que nos aqueja. Clamemos a Dios porque Él es el que sabe. Dios es el soberano. En tercer lugar, en nuestro pasaje vemos que los creyentes sabían que todo lo que estaba sucediendo estaba en los planes de Dios y diseñado por Dios. Miren lo que dice los versículos 28 y 29 de Hechos capítulo 4. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos oraron basados plenamente en la palabra de Dios. Tomaron como base la parte del Salmo 2 para orar, expresando que lo que le sucedió a Cristo no fue porque Cristo pudo menos que los que lo crucificaron. Por lo tanto, ellos estaban confiados en que lo que le estaba sucediendo a ellos estaba bajo el control y los planes de Dios.
Cristo como Cordero dio su vida para salvarnos. No es que Él pudo menos, Él entregó su vida, no se la quitaron. Dios había diseñado su plan y había salido exactamente como lo planificó desde antes de la fundación del mundo. De manera que lo que le estaba sucediendo a ellos también estaba planificado por Dios. Formaba parte del plan de Dios. Hermano y hermana que me escuchas, y amigo donde quiera que estés, necesitamos entender que todo lo que te sucede forma parte del plan de Dios. Así es, amado hermano y hermana. Si Dios te corrige o te disciplina por el pecado en tu vida, es parte de su plan. Si te persiguen injustamente y te maltratan, aún tú haciendo bien y obedeciendo a Dios, es parte del plan de Dios. También es parte de su plan. Nada escapa a Dios. Por tanto, oremos confiadamente para poder aprender a orar en tiempos difíciles. Y para aprender a orar en tiempos difíciles, necesitamos urgentemente aprender lo que significa que Dios tiene un plan para mi vida, un plan para tu vida, tiene todo diseñado y planificado para nosotros, y que por tal razón no debemos desesperarnos. Más bien orar confiados en sus promesas, porque sus promesas son fieles y verdaderas. En nuestro punto número 4, y es el versículo 29, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Debemos declamar a Dios por fortaleza, confianza y para que nos defienda del enemigo. No debemos ocultarle a Dios que estamos quizás con miedo o le tememos a alguien o a algo. Jacob dijo: mira, Señor, mira a mi hermano que viene, le temo, tengo miedo. No le ocultes el miedo a Dios. No le ocultes tus lágrimas a Dios. No le ocultes, Dios lo sabe. Dios sabe cuando tú tienes miedo. Dios sabe cuando yo tengo miedo. Dios sabe cuando me falta fe. Dios sabe cuando tengo fe. Dios lo sabe todo. No le ocultemos el miedo. No le ocultemos el temor. No le ocultemos a quién le tememos o a qué le tememos. O cuando estamos sin fuerzas. Dios lo sabe todo. Ellos oraron sin ocultarle nada a Dios. Ellos le pidieron a Dios con confianza. Jacob no le ocultó a Dios su miedo. No le ocultes tú tu miedo. Yo no debo de ocultarle mi miedo a Dios. Debemos, por tanto, para aprender a orar en tiempos difíciles, decirle todo a Dios. No ocultarle nada. No debe darnos vergüenza decirle a Dios: tengo miedo. Tengo miedo de dar un paso adelante. Debemos declamar a Dios por fortaleza, confianza y para que Dios nos defienda del enemigo. Presentémosle nuestro enemigo a Dios. Ellos oraron y dieron: mira sus amenazas. No tratemos de nosotros pelear. Dios es quien pelea por nosotros. En quinto lugar, nosotros vemos de que debemos clamar a Dios para que su obra continúe y no se detenga. Mira el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Si algo le pedimos a Dios, hermanos, si algo le pedimos a Dios, por simple que sea, debemos de tener en mente y en cuenta de que es para la gloria de Dios, de que para que su obra continúe. Si usted le pide un trabajo a Dios, estando desempleado, no es para que el trabajo luego le quite todo el tiempo y entonces no tenga tiempo para Dios. Es para que usted use los beneficios que le da ese trabajo para la gloria de Dios. Es para que usted allí en el trabajo testifique de Dios. Es para que seas luz allá. Es para que los recursos que Dios te da, tú puedas diezmar, puedas ofrendar, puedas ayudar a otros hermanos, para la gloria de Dios. No es para que tú te ganes ese dinero para ti. Tú tienes un socio y ese socio es fiel y lo único que te pide es un 10%. Lo mínimo, el 90% es para ti. Ahora es fácil cuando nosotros tenemos
100 pesos y el diezmo son 10 pesos. 1000 pesos y el diezmo son 100 pesos. Pero cuando tenemos 100,000 pesos, ahí decimos, no, pero espérate, tengo que dar tanto dinero. No. Lo que Dios te da, lo que tú le has pedido a Dios, que Dios te concede, es para su gloria, es para su honra, es para que su obra también avance. No es para que tú te hagas rico en este mundo y vivas una buena vida. Tú puedes serlo. Ojalá y Dios te enriquezca. Pero cuidado con echar a un lado la obra de Dios y poner tus ojos en las riquezas o poner tus ojos en los bienes o no quererle dar a Dios lo que le corresponda para que su obra aumente. No podemos olvidar a los nuestros también. Gloria a Dios porque tenemos hermanos en nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es una iglesia que cuando hay necesitados, los hermanos ayudan a sus hermanos en amor. Gloria a Dios, porque nuestra iglesia sabe y conoce que los recursos de nuestra iglesia se utilizan para la gloria del Señor, para el avance del Evangelio. Les cito algo. Ahora mismo nuestra iglesia tuvo que adecuar muchas partes de sus instalaciones y adquirir otras cosas para la reapertura por el tema de los protocolos. Y fueron unos miles de pesos. Alrededor de 10,000 pesos. Ahora usted dirá, ¿de dónde sale todo esto? De lo que Dios te provee a ti, de lo que Dios me provee a mí, y es usado para la gloria de Dios y para el avance de Dios. De manera que cuando clamamos a Dios, debemos de clamar no solamente para el beneficio y el bien personal, sino para que su obra continúe y no se detenga, y tú y yo somos responsables de eso. En quinto y último lugar, vemos que Dios siempre responderá la oración eficaz en tiempos difíciles. Por eso debemos aprender a orar. Note lo que ellos dijeron. Debemos aprender a orar en tiempos difíciles. Note lo que ellos dijeron en el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Dios escuchó sus oraciones. Oraron a Dios, los hermanos vinieron a los suyos, se concentraron a orar por las peticiones, no a comentar, no a argumentar. Ellos oraron a Dios y dijeron, soberano Señor. Ellos estaban conscientes de lo que estaba sucediendo, estaba en el plan de Dios. De manera que hemos aprendido hoy, hermanos amados, a cómo orar en tiempos difíciles. Aprendimos que debemos ir a los nuestros, porque Dios escucha a los suyos, a los creyentes, a sus hijos. Debemos de igualmente nosotros saber que todo está en las manos de Dios, en el control de Dios y en el plan de Dios. Debemos de clamar a Dios por fortaleza, para que Dios nos defienda del enemigo. Debemos de clamar a Dios para que su obra continúe y no se detenga. Y Dios responderá a nuestras oraciones. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo orar en tiempos difíciles? Estos hermanos oraron en tiempos difíciles y Dios escuchó su oración. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Oramos, gracias Señor por tu palabra, bendícela, ella es bendita. Gracias por enseñarnos a orar en tiempos difíciles. Y gracias por este glorioso ejemplo en el cual estuvimos meditando. Y estos ejemplos que también estuvimos leyendo en tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Ahora ayúdanos en este día. Cuídanos y guárdanos. Y de manera especial guarda nuestro país en este día. Que todo salga bien, Señor. En el nombre de Jesús oramos y estamos confiados en que aun si algo sucede, lo cual te pedimos que no suceda ningún mal y que todo sea en tranquilidad y que el que pierda, Señor, reconoce que el que perdió y el que ganó pueda hacerlo en humildad, celebrar en humildad. Sabemos que tú eres el que quita y el que pone reyes y estamos confiados en ti y por eso clamamos a ti. Oramos a ti, Señor, en el nombre glorioso y santo y bendito de Jesús.
Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Después de haber escuchado el poderoso mensaje de la palabra de Dios y de Dios habernos hablado en esta mañana, es propicio cantar el himno. Guarda el contacto con el Salvador. Cantar aun cuando hay dolor, quieres ser alegre cual fiel luchador, guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda en gozo caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran del pesar. Dales el mensaje, no hay que callar, conoce el contacto, debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda en gozo tú caminarás, y el contacto guardas con el Salvador. Eres tú con Dios la comunión tener, y su gloria siempre en ti permanecer, que el mundo en Cristo en ti pueda ver. Guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda en gozo tú caminarás, y el contacto guardas con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la unidad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y verdad que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador, guarda el contacto con el Salvador, luego las tinieblas no te cubrirán, por la senda en gozo tú caminarás, si el contacto guardas con el Salvador. Damos gracias al Señor por la oportunidad de haber entonado estos cánticos para su honra y su gloria. La oración final estará a cargo de nuestro hermano Romeo Escalante. Señor Jehová, Dios eterno, creador del cielo y la tierra, gracias le damos, Señor, por su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por este estudio, Padre eterno, que usted ha permitido que llegue a nosotros desde el pasado domingo para enseñarnos sobre cómo debemos de orar en tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque a través de su palabra hemos aprendido, Señor, y hemos visto ejemplos de hermanos, Padre eterno, que se vieron en tiempos muy difíciles y oraron correctamente. Ayúdenos, Señor, en este tiempo difícil que estamos viviendo de este virus, a orar, Señor, correctamente. Permítanos como iglesia seguir transmitiendo estos cultos, Señor, para que así, Padre eterno, la palabra pueda seguir llegando a nuestros amigos
y hermanos, Señor, que no pueden asistir físicamente a la iglesia por una u otra razón. Permítanos, Señor, seguir creciendo cada día más y aprender más y más de su palabra, Señor, y sobre cómo agradarle. Gracias, Señor, por la tecnología que usted nos ha permitido usar para gloria y honra suya, Señor. Le pedimos, Padre eterno, que nos ayude a estar en paz en nuestros hogares y que nos permita, Señor, seguir adorándole y alabando su santo nombre cada día más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Damos gracias al Señor nueva vez por habernos permitido tener este servicio de adoración a Él a través del portal Jesucristo Señor de todo de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector de Bamesu. Invitamos a los hermanos que hasta ahora han podido estar asistiendo, cumpliendo así las medidas y los protocolos establecidos, a que el próximo domingo estemos puntual en la iglesia, porque tendremos nuestro servicio nueva vez de manera presencial. Pero también recordamos que el próximo miércoles, por esta misma vía, tendremos el estudio de la palabra de Dios. Feliz resto de la tarde y durante el inicio de la semana que el Señor nos continúe bendiciendo.